¿Por dónde vamos? Hoy tenemos el placer de entrevistar al auditor general de la Nación, abogado y precandidato a presidente, Miguel Ángel Pichetto. Hola, Gracias, Pichetto, por la entrevista. Analizando un poco la realidad del país y lo que sucedió estos últimos días, también se lo pregunto como abogado. ¿Qué opinión tiene de lo que pasó en las provincias tanto Tucumán como San Juan? En realidad tengo la opinión de los antecedentes, la jurisprudencia y la doctrina de la Corte en esta materia, en orden a que nadie puede ser reelegido en el marco de las constituciones provinciales por más de 2 periodos. O sea, un primer periodo y una segunda reelección. Como lo establece además la Constitución Nacional, en donde el presidente tiene un mandato de 4 años y puede ser reelegido por otro periodo más. Así que eso es lo que la Corte ha resuelto en el caso Santiago del Estero, la tercera candidatura de Gerardo Zamora en su momento, que la Corte la dejó sin efecto. En el caso de La Rioja, con el gobernador Sergio Casas, que también quiso o intentó ser nuevamente candidato por tercera vez. Y en el caso de Río Negro, una provincia a la que pertenezco y que conozco detenidamente, el gobernador Beretiné también intentó por un tercer periodo y la Corte le dijo que no. Estos son los antecedentes, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte. Por ende, tanto lo que está pasando en Tucumán, que ya se resolvió con la renuncia a la candidatura de vicegobernador de Mansur, que es un cargo equivalente al de gobernador. El impedimento es para el gobernador y para el vice por tercera vez. Y lo que va a pasar inevitablemente en San Juan, donde es probable que también Sergio Uñaz se retire antes de que salga el fallo, o eventualmente el fallo de la Corte lo dejará fuera. No tengo ninguna duda porque esta es la línea, la jurisprudencia que la Corte tiene, considera este tema como una cuestión originaria porque afecta derechos constitucionales y principios de la Constitución en orden a que se intenta de esta manera el mecanismo de la reelección indefinida. Así que en esto la Corte ha planteado ya con mucha claridad y en antecedentes anteriores cuál es su postura. No sé por qué el gobierno, los ministros, el presidente salen a hablar tantas tonterías porque la verdad basta analizar siempre el precedente, los antecedentes de la Corte Suprema. Porque es raro, porque tanto los gobernadores implicados no salieron tanto a pegarle a la Corte como sí ministros, el presidente y la vicepresidenta. Hay también un relato construido por parte del gobierno y de los que acompañan a la vicepresidenta, Cristina Fernández, en orden a que tendría una supuesta proscripción por el fallo de la causa vialidad. Indudablemente que eso tampoco es cierto. La vicepresidenta puede ser candidata hasta tanto no haya una sentencia firme, que es cuando se agota la instancia definitiva frente a la Corte Suprema. Eventualmente, por el rechazo del recurso extraordinario y la continuidad con el recurso de queja, si se rechaza el extraordinario ya queda en función, digamos, de la opinión mayoritaria de la doctrina, queda agotada la vía y por lo tanto, bueno, allí habría sentencia firme. Hasta que no haya sentencia firme, la vicepresidenta puede ejercer todos los derechos electorales, no está impedida de ser candidata. Pero bueno, se construye un relato y entonces ahora se coloca a la Corte como malvada porque ha impedido que se ejerza la democracia en las provincias, cuando en realidad, repito, es un tema que la Corte ya resolvió en anteriores oportunidades cuando gobernadores intentaron llevar adelante una tercera reelección, o en el caso de Uñat, es la cuarta, porque fue primero vice, después fue gobernador por un periodo, gobernador por otro periodo, y este sería el cuarto periodo. Habló de la vicepresidenta. ¿Lo sorprendió que lo haya nombrado en el discurso justamente que se dio acá en La Plata? No me nombró directamente, pero sí dijo claramente quién era, por supuesto. Mi jefe de bloque. Mi jefe de bloque se quejaba tiempo pasado, es un tema interesante. En el momento que ella gobernaba yo me quejaba y también siempre le dije, le expresé mi preocupación por el crecimiento del poder económico de las organizaciones sociales que hoy tienen recursos ilimitados del Estado y que están además en una etapa ya superior, que es una etapa de desarrollo político. Ya arman partidos políticos y van a competir. Caso Grabois,
caso Pérsico con el movimiento Evita, el Partido de los Comunes. Con la plata del Estado son poderosos y han destruido la cultura también del trabajo. Esto fue un error y bueno, y a mí me parece interesante que ella reflexione y recuerde lo que yo le decía cuando ella era presidente y yo era senador, de que ese camino la llevaba a un problema muy grave a la Argentina. Así que dentro de todo me reivindica. Quejaba tiempo pasado, no ahora que me quejo. Siempre fui coherente en ese tema. Nunca estuve de acuerdo en que los movimientos sociales se lleven la plata, intermedien. No se sabe nunca cuánto reciben, cuánto dan. Bajaron de un plumazo 200.000 planes, nadie dijo nada. Eran irregulares, compraban dólares, pagaban bienes personales. Bueno. ¿Cómo se hace para salir justamente de planes sociales, de esta Argentina que ayer habló y dijo que estamos en una caída estrepitosa? Se hace con responsabilidad y no de un día para otro, porque indudablemente lo primero que hay que hacer es hacer un blanqueo general en orden a quién es el que recibe. Lo segundo es que hay que quitarle la intermediación a los movimientos estos sociales. La plata no va a Pérsico, no va a Navarro, no va a Beligoy, no va a Grabois, no va a ninguno de estos personajes. Si hay que ayudar a alguien, lo hace el Estado como se hace con el mecanismo de la UH. Bancarizado y la persona recibe a través del banco el recurso que el Estado le da para poder paliar la situación. Después, bueno, hay que generar condiciones en Argentina para volver al empleo. Hay que modelar una política impositiva junto con las provincias y con los municipios, a la baja en la carga impositiva a los empleadores que tomen trabajadores, trabajo pyme, primer empleo, en fin, hay que modernizar las normas laborales no para afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, sino para que una estructura etaria que va de los 16, 18 años hasta los 30, casi un 40% de la población argentina, que es joven, ingrese al mercado laboral, que no puede ingresar. Para eso, bueno, repito, no es una sola medida, es un conjunto de medidas, pero lógicamente hay que encontrar también un camino de resolución de los conflictos laborales que se suscitan permanentemente, la mecánica del juicio laboral que deteriora una pequeña empresa. Hay que articular esquemas de mediación para evitar los niveles de conflictividad judicial. Hay que modernizar la norma de trabajo, entrada y salida rápida en pyme, en el sentido de que si la pyme tiene demanda de lo que produce, puede tomar un trabajador. Si baja la demanda y pierde empleo en la empresa, bueno, puede despedir con libreta de fondo de desempleo. Mecanismos que indican que en esa estructuración del mundo laboral, que no es lo mismo que una gran empresa, el trabajo es más flexible, más moderno, entrada y, repito, salida en función de las contingencias también que marca el mercado de trabajo de la empresa. Habla también del orden fiscal, que hay que tener un orden fiscal para que la Argentina pueda salir adelante. Esta es una pauta que en la oposición prácticamente forma parte de un acuerdo integral y común de todos los actores, en orden a que la etapa que viene hay que bajar el déficit fiscal y que hay que gobernar con cierto orden en el sentido de que no se puede gastar más de lo que se recauda. ¿Por qué? Porque la Argentina lo termina resolviendo mediante el endeudamiento externo o mediante la emisión monetaria. Y esos son causales permanentes de inflación. Por lo tanto, bueno, uno de los elementos de la política económica de desarrollar sin dolarización, no estoy de acuerdo con la dolarización, me parece un hecho mágico la dolarización, creer que se puede dolarizar, además hay que tener una base monetaria y hay que tener recursos en el Banco Central por un equivalente a 35.000 millones de dólares. Si Argentina tuviera 35.000 millones de dólares en el Banco Central, creo que gran parte de sus problemas estarían estabilizados, incluso podría empezar a mirar un horizonte más sereno, pero Argentina no tiene esos recursos para poder comprar la base monetaria, por lo tanto no se puede dolarizar. Además, si bien hoy es un país que está en la oscuridad, que estamos a la deriva, con un gobierno que no da respuesta a los grandes temas, con un presidente que pudiendo ser acaba de renunciar a la candidatura presidencial, que es un dato
muy fuerte simbólico de pérdida de poder. Le quedan todavía 8 meses por delante, un poquito menos, con una debilidad estructural y con un plano, diría, cada vez más irrelevante en términos de las decisiones políticas que se han trasladado al ministro de Economía. Hoy mismo ya hay una noticia del Fondo Monetario que le plantea que el fondo puede ayudar con un waiver, una ayuda adicional a la Argentina, pero le va a exigir una decisión importante que responde también a la realidad de la economía. Va a tener que devaluar el dólar oficial. El dólar blue ya viene de la devaluación en un porcentaje ya en los últimos 15 días más del 20%. ¿Qué significa esto? Que Massa va a tener que hacer algún ajuste en términos cambiarios y algunas otras medidas también de ordenamiento para poder recibir la ayuda del fondo, que es imprescindible para que Argentina pueda estabilizar las reservas. Bien, pero Massa hace estas políticas para dejarle al otro gobierno una bomba activada, que es como se dice, ¿o no? No, lo hace para que el gobierno sobreviva. Es toda una mirada siempre de corto vuelo. Hace esto porque tampoco puede hacer otra cosa. Indudablemente, para hacer otra cosa tenés que tener autoridad, tenés que tener poder político, tenés que tener el voto popular, tiene que haber un cambio de expectativas. Recordando algunos hechos históricos que uno ha vivido a lo largo del proceso democrático del 83 a la fecha. Cuando Alfonsín tuvo la gran inflación casi hiper, con Pugliese fue una hiper, ¿qué hizo? Digamos, pensando un poco en el país, porque independientemente de la visión que se pueda tener histórica de una figura trascendente como fue Raúl Alfonsín en la recuperación democrática, era un hombre realista, se dio cuenta que ya no tenía poder, que la inflación no la podía parar, adelantó las elecciones y entregó el poder 6 meses antes a Carlos Menem. Después también la historia demuestra que Menem tuvo un proceso de hiper durante casi 1 año y medio, hasta que logró con el plan Bonex y el propio Cavallo la estabilidad monetaria, la estabilidad económica. Lo que quiero decir es que cuando un gobierno pierde poder, si estuviéramos frente a un gobierno parlamentario al estilo europeo, sin duda que el camino sería la renuncia del primer ministro y la elección de un nuevo ministro a cargo de la situación política y económica. Acá lo que se ha producido frente a la debilidad del presidente, porque no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencialista, es un corrimiento de la esfera del presidente y un traslado casi del poder, incluso hasta de la representación diplomática, en la figura del ministro de Economía, que es Sergio Massa. Y Sergio Massa está intentando llegar al proceso electoral. No hay medidas estructurales de modificación de las políticas económicas o de la política exterior argentina. Son medidas coyunturales tratando de ver cómo van cubriendo las situaciones, la estabilidad, que no haya una mega devaluación que se lleve puesto todo y que también el gobierno se tenga que ir como se fueron otros gobiernos en helicóptero. Esta es la realidad. Sí. Yo no quiero que pasen cosas extremas. Sería bueno que la Argentina llegue al proceso electoral, los tiempos que están fijados por el plazo constitucional. Pero bueno, están ocurriendo eventos que uno no deja de analizar y hay que verlo siempre con todos los elementos también que vienen de la situación y de las posiciones que está fijando el Fondo Monetario, Estados Unidos, los socios del Fondo Monetario que se quejan y cuestionan a la conducción del fondo respecto a cómo se relaciona con la Argentina. Esto está pasando. Fueron a una gestión en Brasil a ver si Brasil adelantaba fondos para que los importadores argentinos pudieran pagarle a las empresas brasileñas una especie de préstamo hacia las empresas brasileñas por parte del gobierno brasileño y le dijeron que no. Esto ha pasado, se abrazaron, sacaron la foto, sonrientes, tanto Lula como Fernández, lo quiere mucho a Fernández, pero cuando hablaron de plata, la plata no aparece porque Brasil no está dispuesto a anticipar dinero que es del sector privado, de las empresas que exportan hacia el país repuestos. En general, es la industria automotriz la que está en juego, donde hay un intercambio allí muy importante
en el marco de las armadurías que se hacen en la Argentina y que van nuevamente a Brasil. ¿Y el gobierno está pensando más en la cuestión electoralista? Esto de que Cristina si se presenta no se presenta, Massa ahora dijo que no quiere tener internas dentro del Frente de Todos. El gobierno va a ser el Frente de Todos, el kirchnerismo va a ser siempre lo que ha hecho. Yo tengo una percepción, una intuición por conocimiento de las personalidades. No creo que haya primarias. La primaria es un hecho extraño, ajeno al funcionamiento del kirchnerismo. Probablemente tengan un solo candidato, probablemente después se encolumnen detrás de ese candidato. Ella ha intentado retomar la centralidad después de ese renunciamiento que hizo enojada por el tema de la sentencia judicial del caso Vialidad. Lo hizo en el Argentino de La Plata, en ese largo discurso, clase magistral, como le quiera llamar. Es recuperación de centralidad y volver a construir un espacio de poder para definir candidaturas, especialmente mirando el Congreso y acordando con gobernadores y también con Sergio Massa. Me parece que Alberto Fernández va a gravitar muy poco en términos de este proceso que viene, ¿no? ¿Y el peronismo está complicado ante esta situación o no? Y el peronismo ante un gobierno muy malo como este, el peronismo es el que está siendo captado, el que ha controlado durante casi 20 años el kirchnerismo. Una parte importante, claro, de esas estructuras partidarias fueron tomadas por Lacan, por el kirchnerismo. Expresa una mirada casi de la Argentina de los 70, una mezcla un poco de izquierda. Hay discursos y alegatos pseudo-revolucionarios que no condicen con la realidad del tiempo que vivimos. Hay algunas ideas que atrasan, que son viejas. Les encanta la necrofilia intelectual. Se enamoran de ideas muertas, en fin. Me parece que no se han modernizado. Y lo peor de todo, que son jóvenes viejos. Sí, dijo jóvenes, ustedes prefieren jóvenes nuevos con ideas nuevas que jóvenes con ideas viejas. Sí, son jóvenes viejos, primero porque generacionalmente, no lo digo despectivamente. No. Uno cuando tiene 25, llega hasta los 30, siempre como persona tiene una expectativa, genera una expectativa. Cuando ya pisa los 50, no puede asumir la representación de la juventud. Los dirigentes más importantes de la Cámpora están ahí, en esa edad, en esa estructura etaria. Han pasado 20 años, han estado en el poder, han controlado indudablemente estructuras muy poderosas en términos económicos en el poder, y sin embargo, no han podido construir un liderazgo para mostrar a la sociedad. No hay ningún candidato que surja de la Cámpora con posibilidades selectivas y con una figura que atraiga hoy a la atención de la sociedad argentina. Esto es lo que ha pasado. Han desperdiciado 20 años de tiempo y de poder que han tenido y no han podido construir un líder para afrontar los desafíos, el que viene y los sucesivos, con ideas nuevas, con visiones más modernas de una sociedad capitalista, productiva, una sociedad que ponga el acento en la educación, la tecnología, los recursos del subsuelo, que las provincias puedan desarrollar la minería con medio ambiente, el petróleo, el gas, un conjunto de temas. O sea, falta un líder, no aparece el líder. La Cámpora no tiene un líder para decir, bueno, vamos con... Aparece o despunta o intenta Guado de Pedro, que es el hombre más moderado que tienen, pero indudablemente, si lo analizás con seriedad el tema, han perdido el tiempo. Y siguen sosteniendo discursos. Yo los escucho, los conozco de hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, no se les cae una idea en términos de una visión moderna para el país. Y esa visión moderna para el país usted la tiene como precandidato a presidente. Habló más que nada del diálogo. La tengo y la desarrollo permanentemente y trato también de plantearle a la Argentina un debate cultural. Yo no sé si voy a llegar o no. Una elección presidencial, tiene sus dificultades dentro de una coalición tan importante y tan potente como es Juntos por el Cambio, pero sí creo que mis ideas van a tener un peso importante en el debate de la presidencia.
las ideas, porque hay gente que tiene posibilidades, pero también está vacía de ideas. Las ideas son muy, muy importantes para proyectar una visión más optimista, más esperanzada de la Argentina. No un falso optimismo, pero sí de que Argentina tiene salida, que Argentina puede recuperar el valor de la moneda, que el Banco Central tiene que ser un banco autónomo del Estado que no puede financiar el gasto público. En fin, una visión del trabajo, del mundo del trabajo, no es... Son muy malas las ideas que sostienen algunos sectores de la Iglesia, con todo el respeto lo digo. Yo soy católico, no voy mucho a la iglesia, tengo algunas dificultades, pero a ver, creo en Dios. Cuando uno escucha que es mejor ser pobre, uniformemente pobre, que la propiedad es un derecho secundario, que el mérito no es conveniente, bueno, estamos en problemas. Creo que esas no son buenas ideas para la Argentina, no son buenas ideas. Cuando uno escucha a Grabois hablar de que es posible, hace toda la laraca como si estuviera bajando de la Sierra Maestra. En fin, dejá de cobrar los planes de los muchachos, ¿viste? Y dedicate a ver cómo salís y cómo te plantás ante la sociedad argentina desde una visión democrática, respetuosa, responsable, y dejás de tomar la calle o dejás de tomar campos o propiedades que no son tuyas. Y esto también la Iglesia debería haberlo dicho, porque lo protege. La Iglesia argentina, la episcopal, el Papa, supuestamente, que también lo convoca al Vaticano. Hay como una protección a un sujeto que tiene un discurso de alta virulencia, de alta violencia cada vez que habla. ¿El Papa lo protege? Porque últimamente salió a hablar que, fue como perseguido también durante la época del kirchnerismo. Es realmente interesante y sugestivo que después de 10 años haya hecho esta declaración, que define un hecho de persecución en un momento determinado. Yo no lo conocía, es un hecho nuevo. Pero el Papa estuvo muy cerca de este gobierno, muy cerca en sus ideas, muy cerca en esta visión del mundo, del pobrismo, de los planes. Bueno, ahora se ha percatado de que este mundo es un mundo negro, oscuro, y de que la Argentina tiene que recuperar la patria del trabajo. Y a mí me parece bien esta visión del Papa reciente, última, final de los últimos reportajes que le ha dado a periodistas argentinos en el cumplimiento de los 10 años de su papado. La última que Ojalá pueda venir a la Argentina, sí. Ojalá su voz pueda ser una voz que una a los argentinos. Creo que la Iglesia se debe una convocatoria a la Argentina de unidad, la unidad nacional, de superar los odios del pasado. Ha habido justicia y por lo tanto, yo soy de los que piensan que Argentina tiene que mirar para adelante, que esto nos deja una experiencia realmente muy importante, que los derechos humanos son un valor y que todos tenemos que respetarlo, pero hay que empezar a mirar para el futuro. La última que le hago, ¿está bien que Mauricio Macri se haya bajado de las aspiraciones políticas? ¿Y por qué se centra tanto la interna entre Bullrich y Larreta en Juntos por el Cambio? Son los dos candidatos más importantes que tiene el PRO. Uno gobierna la ciudad, es el único distrito que gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires, un distrito muy, muy potente en el plano, digamos, del PBI por cápita, en fin, un conjunto de temas que no vale la pena ni siquiera reseñar. Y la otra figura ha sido presidenta del PRO hasta hace poco tiempo. También está el radicalismo con una figura como Morales y también estamos los que expresamos una mirada de un peronismo más republicano, más democrático, que entendemos que esta visión de los 70 del kirchnerismo es una visión de izquierdas, como dicen los españoles, que no les sirve al país, y que hay que modernizar estas ideas y hay que construir una senda capitalista de trabajo, de producción para la Argentina, y salir de esta estructuración de la pobreza, que lo único que hace con los planes es estratificarla, la pobreza, consolidarla en el tiempo y consolidar el poder de las organizaciones que intermedian los planes. Después se poner en marcha el gas, la minería, el petróleo, la agroindustria, exportar, producir. La Argentina, que puede ser un gran país, me parece que es el camino que tenemos que transitar. Muchas gracias. No, muy amable usted.